Una intensa agenda que incluyó reuniones con distintas autoridades regionales. Sostuvo la ministra del Interior, Carolina Toá, durante este fin de semana en la Araucanía, donde también anunció que próximamente irá a la zona el presidente Gabriel Boric. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con el senador de la DC, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Nicolás, un gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, muchas gracias por estos minutos, senador. Y hay varios temas. Quiero comenzar con lo que fue la visita, y más que la visita, las reuniones que tuvieron las autoridades de Interior, la nueva ministra del Interior, Carolina Toá, el subsecretario Monsalve, que ha estado ya varias veces también en la Araucanía. ¿Cómo se evalúa, y por sobre usted lo que ha escuchado, lo que vio, si es así en su minuto, en términos de cuáles son las necesidades y cómo son recepcionadas, digamos, por el gobierno central? Yo hubiera esperado una respuesta más integral de parte del gobierno, porque lo que hemos sabido por los medios de comunicación es que es un poquito más de lo mismo de lo que hemos visto en los últimos gobiernos. Y yo creo que la situación de esa región amerita un tratamiento más integral a las causas del conflicto, porque si no hacemos un vuelo superficial y estamos atacando los síntomas y haciendo un poquito más de lo mismo. Inversiones, políticas públicas, seguridad, presupuestos, pero hay otras medidas más integrales que he hecho de menos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, senador? Por ejemplo, ir a las causas del conflicto, que son una respuesta a la petición de restitución de tierras y territorios. Esa es una cuestión pendiente que nunca se ha dado, más allá de lo que hace la CONADI. Creo que hay que reformular el rol que tienen las Fuerzas Armadas en los estados de excepción, para que esto no se transforme en permanente. Creo que hay que hacer una política de inversiones con una sangre en la vena, más allá de sumar los recursos que tienen los servicios públicos. Está pendiente una reforma profunda de los servicios de inteligencia y también de la policía, carabineros específicamente, sí, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que yo esperaría como una política más integral. Claro, usted va a alguna de las causas y los orígenes, digamos, de la situación de inseguridad y el conflicto que se vive en la región de la Araucanía. Y quería ir un poco también a esa división que siempre se ha hablado desde la Araucanía misma, desde lo que son los conflictos históricos en términos de la restitución de tierras, podemos profundizar en eso, pero lo que es lisa y llanamente cómo se cataloga delincuencia común, bandas organizadas, asociación ilícita, que se aprovecha justamente del primer punto. Hay que hacer la diferencia y cómo se aborda también desde esa óptica, desde lo que puede ser la restitución, el tema histórico, con los hechos que no tienen nada que ver con eso. Para eso el Estado tiene organismos especializados que le dicen qué es lo que es delito, crimen organizado y otros, de lo que es el conflicto político propiamente tal. Porque los que conducen el Estado somos personas que tenemos otra especialidad, que es la conducción, que es la política. Pero distinguir crimen organizado, narcotráfico, del problema político exactamente del pueblo mapuche, para eso se requiere organismos especializados que separemos la paja del trigo. Y es eso lo que yo echo de menos, que no existe. Entonces se tira la mandada de que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Y entonces lo que corresponde hacer es preguntarse por qué existe la violencia, cuáles son sus causas, no para justificarla, sino para tener una explicación y de esa manera tomar las medidas que correspondan. Oiga, senador Huenchumilla, con respecto a medidas, le quiero hacer una pregunta bien directa. ¿Está funcionando o no el plan Buen Vivir que ha impulsado el gobierno? Porque es base, digamos, de la estrategia o la mirada que tienen con respecto a este tipo de territorio. Es que el plan Buen Vivir son los mismos planes que hemos visto siempre con otro nombre. Estuvo el plan Impulso del gobierno del presidente Piñera con el ministro Moreno. Entonces yo digo que esos son políticas públicas que se hacen en todo Chile y que en el fondo es hacer un listado de las cosas que hacen los distintos servicios públicos, pero eso es insuficiente en la Araucanía porque hay un rezago muy grande de niveles de pobreza muy determinados en distintos sectores y fundamentalmente en las comunas donde están las comunidades indígenas. Entonces no nos sirve un plan estándar que se aplica en todas partes con un poquitito más de plata. Claro. Se requiere una intervención más integral y de planificación con todos los sectores de la sociedad civil de la región de la Araucanía. Sí, y si lo pregunto, ¿desde quién debe llevar a cabo esto? Yo tengo clarísimo que obviamente hay una conexión entre el gobierno central
y las autoridades locales y regionales, pero de todas maneras cuando uno ve este tipo de visitas desde el gobierno central y luego tiene la opinión con respecto a este tema, a estas medidas como el Plan Buen Vivir, es más lo que se dicta desde Santiago que lo que se está aplicando desde las autoridades locales. ¿Esa es la impresión que usted tiene también? Lo que pasa es que las autoridades locales tienen la competencia de hacer la implementación de estas políticas públicas, pero dada la situación de la Araucanía, a mí me parece que más allá de la implementación hay una conducción política de los alcances y los límites y del monto de las inversiones que hay que hacer, y por lo cual a mí me parece correcto que se nombre un ministro o una ministra a cargo de la conducción política de este proceso, sin perjuicio de que en el terreno mismo sean las autoridades locales las que intervengan. Pero una autoridad nacional le da un peso distinto a consecuencia de los graves problemas que tenemos ahí, que no es lo mismo que otra región donde ese problema no existe, ¿no? Ahora, en este punto, y también he tenido conversaciones con parlamentarios, con gremios de la zona, le hago la pregunta al senador Huanchumilla. ¿El presidente Boric es clave que vaya a la Araucanía, que vaya a la región, que esté presencialmente ahí como se ha pedido de distintos sectores? Es fundamental que el jefe de Estado recorra todo el país para darse cuenta en terreno de cómo están las políticas que hace el gobierno, De hecho, cómo lo estaba está haciendo. funcionando. ¿Perdón? Lo ha estado haciendo. Ha tenido una intensa agenda regional, digamos, durante estos primeros meses de gobierno. Y por eso se le retruca de alguna manera, oiga, pero le falta la Araucanía. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo, acentuando lo que usted dice, quería aterrizar de que si hace una visita a todo el país, también tiene que hacerla a la región de la Araucanía con mayor razón, por cuanto ahí hay problemas que no se replican en otras partes del país. Y si bien es cierto que hay un clima distinto, el liderazgo del jefe del Estado es muy importante porque tiene la oportunidad de conversar con los distintos sectores que de una u otra manera están afectados por esta situación, y por otro lado recoger ahí mismo cuál es la sensación, el clima ambiente, y para eso naturalmente que tiene que conversar con todos los sectores sin excluir a nadie, para que él pueda tomar buenas decisiones y hacer las correcciones que estime pertinentes, poner los énfasis en todos los detalles y cosas importantes que la región necesita. Entonces la gente quiere ver al jefe de Estado, y a mí me parece que eso es una petición pertinente, y yo espero que el presidente vaya antes que finalice este año. Sí. Ahora, puede marcar, y vuelvo al comienzo de nuestra conversación, senador, y agradeciendo también estos minutos, ¿puede marcar la presencia del presidente Boric en una visita a la Araucanía una diferencia con respecto a la visita de otras autoridades? Usted me decía, bueno, finalmente que venga la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, es un poco más de lo mismo que se ha hecho en otros gobiernos. Aquí uno pensaría que la autoridad presente, entendiendo por supuesto la impronta que tiene el presidente de la República o la presidencia, podría ser un poco lo mismo, ¿no? Claro, yo no me atrevería a decir que la sola visita del presidente va a haber un giro copernicano. Claro. No, pero evidentemente que su ausencia genera muchas dudas e inestabilidad en la gente. Entonces su presencia tiende a reforzar que el Estado está presente donde hay problemas más graves. Entonces, de todas maneras, yo creo que es positivo que el jefe del Estado vaya, porque él mismo, por sí mismo, puede percibir los problemas reales y concretos que le va a plantear la gente, y eso significa que él puede hacer alguna corrección, alguna cosa distinta, tener un diagnóstico diferente. Entonces, por eso que es importante su visita. Señor Francisco Huanchumilla, déjeme ir a otros temas. Hay varios, por supuesto. Está el tema de la Araucanía, está el tema de la región, pero también lo que está sucediendo en el Congreso. Y quiero quedar unos minutitos solamente en lo que se espera para hacer una nueva discusión y lo que sería finalmente la votación de un proyecto como es el TPP-11. ¿Usted cree que el dilatar, digamos, lo que ha sido la eventual ratificación, porque virtualmente los votos ya estarían, es algo positivo para el país? ¿Cómo lo está viendo usted también desde las fuerzas del oficialismo, especialmente de Apruebo Dignidad? Lo que sucede es que el gobierno nos pidió más plazo para los efectos de estudiar esos acuerdos complementarios con el resto de los países que están en ese tratado. Y a mí me pareció pertinente que si el Ejecutivo es el que lleva las relaciones internacionales, haber accedido a eso para los efectos de votar este proyecto sin ninguna duda de los que andan en la discusión, en la opinión pública y en otras instancias.
Bueno, la mayoría del Senado no lo estimó así. Vamos a tener hoy día una discusión en la sala y se va a votar el próximo martes. Y yo creo que efectivamente existen los votos para aprobar este tratado, pero creo yo que estaríamos más tranquilos, por lo menos hablo por mi parte, si pudiéramos tener todas las cartas sobre la mesa ¿Ya? respecto de las dudas que muchos de nosotros tenemos sobre este tratado. Y con las cartas, quiero ir a ese punto, con las cartas que tiene actualmente en la mesa usted, senador, ¿ve como algo positivo la eventual ratificación del proyecto? ¿Votaría a favor de ratificar este proyecto del TPP-11? Es que yo mismo tengo algunas dudas respecto de este A ver, vamos. proyecto, en relación con dos o tres puntos que han estado en la discusión. Y me hubiera gustado haber escuchado a la ministra de Relaciones Exteriores, que creo que va a estar el próximo martes, no va a estar hoy día. Y yo era partidario de una discusión un poquito más lenta. Si nos hemos demorado 4 años, podemos esperar 2 meses. Pero bueno, las cosas no se dieron Sí. así y vamos a tener entonces que intervenir hoy día en la sala y votar el próximo martes. ¿Qué puntos le generan dudas, senador? Bueno, nosotros tenemos tratados con los 10 países que conforman este TPP-11. Hay una situación compleja desde el punto de vista de quién resuelve los conflictos y las controversias. El tribunal a cargo de que sigue insistiendo en una cosa que en otros tratados se está corrigiendo respecto de quién tiene jurisdicción sobre los conflictos que se pueden producir entre los estados y las empresas. Hay también otro tema en relación con la posibilidad de demandas de las transnacionales respecto de verse menoscabadas por algunas políticas del Estado. No sé si el Estado va a poder hacer políticas industriales sin que se vea expuesto a ser demandado por distintas instancias internacionales. Entonces, bueno, son todas dudas que legítimamente uno tiene y que esperamos que las autoridades de gobierno nos puedan a nosotros aclarar. Y por eso que estos acuerdos complementarios que quiere hacer, digamos, el gobierno, nos parecía a nosotros haberle dado un plazo a ver si pueden avanzar en esa materia. Senador, en los minutos que nos quedan, lo llevo a los diálogos constitucionales. Hay muchísimas noticias, informaciones que por eso es interesante tener su análisis. ¿Cómo ve usted esta conversación y por sobre todo si se están llegando a puntos en común, a vasos comunicantes, la postura del oficialismo y de la oposición? Ya los dos de hecho han presentado sus propuestas, finalmente se habla también del marco, de los bordes, de los principios constitucionales. ¿Se está llenando la piscina o falta todavía? Mire, yo diría que en primer lugar hay un clima en el grupo que estábamos trabajando en esto, un clima positivo. Hemos tenido un grupo más grande de unas 40, 50 personas, dirigentes, parlamentarios, y después se hizo un petit comité donde estamos 8. Y yo diría que hay un clima favorable al entendimiento y a buscar los acuerdos. Ahora estamos acotando a una minuta que tenemos que conocer hoy día, a las 2 de la tarde, vamos a reunirnos para ir especificando los temas, que son temas de procedimiento, temas de principios o base, y también temas sustantivos respecto de la competencia del futuro órgano que tiene que representar, a mi juicio, la soberanía popular. Hasta este momento no hemos tomado ningún acuerdo, Sí. sino que simplemente estamos tirando encima de la mesa todos nuestros puntos de vista respecto de estos temas. Pero lo que no podemos hacer es hacer un borde que prácticamente escribamos la Constitución en vez del órgano que llamado a hacerlo, sino que tenemos que construir una arquitectura jurídica, pero simplemente de bases generales, de principios orientadores para el trabajo de la Convención, que signifique una tranquilidad política para todos los sectores. Estamos en eso, así que yo espero que podamos avanzar hoy día a mediodía. Senador Francisco Buenchumilla, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Encantado. Buenos Gracias, días. senador. Un Muchas abrazo. gracias. Que le vaya muy bien.